el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Gracias, Señor. Versos 41 y 42. El profeta toma muchas de estas escrituras y trae otros mensajes, ¿no? Pero yo quisiera hablar algo especial, ¿no? Si Dios me lo permite. Si han encontrado el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 41 y 42. Si han encontrado, damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. También le volteamos la página, capítulo 12, o por lo menos yo tengo que voltear mi página, verso 17 del capítulo 12 al 21 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pálpito que humea no apagará, hasta que saque victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Oramos. Padre Celestial, Señor Dios de la gloria, Dios de misericordia, Señor, una vez más nos acercamos ante ti en oración. Señor, luego de haber leído tu palabra, Señor, nosotros nos acercamos y pedimos tu asistencia, Señor, en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir y tomar estas palabras que hemos leído y dárnoslas a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hemos venido y a la necesidad del tiempo que estamos viviendo. Señor, te pedimos tu gran misericordia, Señor, quita toda carnalidad, todo pensamiento humano, Señor, y solamente pueda ser expuesta a tu palabra, Señor, expresada tu palabra, de tal manera que traiga liberación, Señor, que traiga fe, Señor, a la vida de tus hijos, Señor. Y así te damos gracias, Señor, y atamos a esos diablos que vienen a interrumpir, esos diablos que vienen, Señor, a trastornar las mentes, a traer malos pensamientos, Señor, a traer dolores en el cuerpo. Atamos esos diablos en el nombre glorioso de Jesucristo Nazareno, y quedamos libres en esta hora para poder compartir su palabra. Y bendice cada corazón y bendice su palabra que hemos leído y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Realmente estuve disertando, ¿no? Estuve viendo qué escritura tomar sobre un pensamiento, ¿no? Porque no es repetitivo, sino que realmente en la misma escritura o la misma palabra o la misma enseñanza o la misma doctrina bíblica que hay, vista de diferentes puntos, y muchas veces hay posturas, ¿no? Que puede ser muy tajante, muy aceptable, pero siempre la palabra es la misma, ¿verdad? Siempre el mensaje es el mismo. Y que traerá las escrituras y que traerá el mensaje, sino que traerá el creyente a los pies de Jesús. O sea, esa es la intención siempre, de traer al creyente a los pies de Jesús. Entonces vemos de que las escrituras nos marcan, hemos leído, ¿no? De que los hombres, las gentes que se arrepintieron en la predicación de Jonás, ellos condenarían, ¿no?, a la ciudad de Jerusalén en ese tiempo, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, en los días de Jesús, ¿no?, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás.
¿no? Y no podían creer la predicación, los eruditos, los religiosos de ese día, la iglesia de ese día no podían creer el mensaje de Jesús. Verdaderamente él era la predicación caminando, ¿verdad? La predicación en una vida vivida. Él era el logos en ese tiempo, la palabra encarnada, la palabra siendo expresada a través de pieles humanas. Entonces no podían creer que Dios, ¿no? Se había humanizado, Dios se había tabernaculizado, ¿no? En la persona llamada Jesús, ¿no? Para poder redimir a su pueblo. Ayer hablamos un poco sobre la redención, ¿no? Pero nuestro tema hoy es el juicio. Y todo tiene que ver, ¿verdad? Porque si hay juicio, tiene que haber redención. Todo conlleva, y si hay redención, tiene que haber un juicio. Porque si hay redención, hay un mensaje. Y si hay un mensaje, tiene que haber un resultado. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Verdad? El mensaje de Jesús es de que pasemos de las tinieblas a la luz, de que seamos salvos, ¿no? De que hay un Dios verdadero y real que salva el alma del hombre, ¿no? Que liberta el alma del hombre del pecado, de la muerte y la maldad. Pero nos encontramos nosotros en tiempos difíciles. Nos encontramos nosotros en días muy turbios, donde hay mucha apostasía, ¿no? Donde hay muchas formas de pensar de una misma verdad, pero la verdad es una sola. La palabra de Dios es una sola, solamente que los hombres fragmentan las verdades bíblicas. Y el hombre, al fragmentar las verdades bíblicas, solamente tiene una parte de la verdad y no la verdad completa. Ahora, Dios nos ayuda a nosotros a poder tener la verdad completa, no una verdad fragmentada. No solamente tener una parte de la verdad, sino la totalidad de la verdad. La totalidad de la verdad. Entonces nos encontramos nosotros en este tiempo. Nos encontramos de que Dios nos habla a través de su palabra y a través del mensaje de la hora. Dios nos habla tan claramente. Y estamos en el tiempo del fin en el cual nosotros necesitamos oír esa voz de Dios. ¿No? Necesitamos oír la voz de Dios. Nos vamos al extremo. Podemos irnos al extremo y decir, bueno, los hombres se equivocan, solamente la voz de Malaquías 4 en la cinta. Está bien, a mí me gusta escuchar. A mí me gusta escuchar, me gusta leer el mensaje. Me gusta escuchar el mensaje, me gusta leer el mensaje. Pero sé que Dios ha puesto ministerio en su iglesia, el cual uno no puede con este mensaje negar las escrituras. Entonces el profeta nos habla y nos dice, si no es escritural, por más que suene bonito, por más que parezca lindo, deséchelo, eso es desestimado, porque no es él. Y al no ser escritural, nosotros no podemos poner nuestra confianza en esas cosas. Entonces estamos en tiempos difíciles, donde aún yo podría tener un pensamiento y pudiera parecer bueno. Pero al no ser espiritual, al no ser realmente trazado, ¿por qué? Porque el pensamiento del hombre, el filtro del hombre que piensa es la palabra de Dios. O sea, yo no soy mi propio filtro. Yo no puedo decir, bueno, lo que pienso está bueno, porque tengo buenas intenciones. No valen las buenas intenciones, no vale de que pueda parecer bonito, ni que sea lindo y atractivo, sino de que tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Y aún nosotros pudiéramos predicar como un arcángel, como un ángel de Dios. Y predicar cosas antiescriturales. Entonces Dios tiene que ayudarnos en esta hora. Hay un mensaje tan tremendo, tan amplio, ¿no? Tan tremendo el mensaje que Dios nos ha entregado, que nosotros podemos venir al mensaje de las Escrituras y vemos de que la luz se destella.
Y no es de que esta luz es diferente a la otra luz, son las mismas luces, destellando en el mensaje de la hora y en su palabra. Entonces no hay error, no hay margen de error en el creciente cuando viene la palabra y el mensaje, no hay margen de errores. Y muchas veces pronunciamos juicio, ¿no? La Biblia dice que con la misma clase de juicio que nosotros juzgamos seremos juzgados y con la misma hora que pedimos vamos a ser pedidos. ¿Verdad? Entonces encontramos en la Biblia un David, ¿verdad? Que había cometido adulterio, que había cometido asesinato, que estaba en pecado, ¿no? Y vino el profeta Natán, el profeta disfrazado, y le contó la historia de un pobre hombre que tenía una ovejita que le daba de comer, y aún dormía con él y la cuidaba. Y vino un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero quería y él pronunció juicio, el tal debe morir. Y entonces Natán se saca con lo que él estaba oculto, ¿verdad? Le dijo ese hombre. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún el Espíritu Santo nos marca el juicio. ¿Y qué es juicio? Juicio es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso se le dice, no, esta persona no está en sus juicios cabales, o sea, no puede diferenciar. Y vemos de que hay juicio de Dios. Y vemos también por las Escrituras de que hay un día del juicio de Dios, que es diferente. Porque está el día del juicio, donde todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Sean buenas o sean malas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del juicio de Dios. El juicio de Dios condena al pecador y al predestinado lo salva. Porque es el mismo juicio, es el mismo mensaje, es la misma palabra. Es la misma palabra que a uno lo salva y al otro lo condena. ¿Por qué? Porque el incrédulo no puede creer la palabra de Dios. ¿Por qué no puede creer? Porque es un incrédulo para comenzar. Y el creyente quizás ni sabe de qué es creyente, pero hay algo en el corazón que le golpea y dice, eso es así, eso es amén. ¿Por qué? Porque hay un atributo en el corazón que sabe que eso es la verdad. Hay una predestinación que jala cada vez que escucha la palabra. Y lo alimenta y le trae fe y dice amén y empieza a crecer a través de la palabra. Porque fe viene por el oído de la palabra. Entonces estamos en el tiempo del fin donde hay juicio de Dios y juicios cayendo. El profeta bien remarca, ¿no? En los sellos cuando dice guerra con juicio de Dios cayendo en la tierra. Y estamos en guerra. El planeta está en guerra. El planeta está en guerra. Justamente hoy veía un video de un general chileno que decía debemos cuidarnos. Mire lo que decía el chileno, el general. Debemos cuidarnos de Perú y de Argentina. Tenemos que armarnos. ¿No? Argentina compró 24 F-16 usados que tienen como 50 años y la OTAN en las Malvinas ya se militarizó de tal manera porque piensan de que Argentina va a querer reconquistar la Malvinas. O sea, guerra, rumores de guerra. Gente preparándose para la destrucción. Y eso nos habla en el tiempo que estamos viviendo. Entonces vemos de que el juicio también comienza por la casa de Dios. Eso nos marca las Escrituras. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y cuál es el juicio? La palabra. La palabra siendo traída. Entonces no tenemos excusa nosotros delante de Dios. En cuanto a lo que a la palabra se refiere y lo que la palabra nos habla a nosotros. Y lo que nosotros podemos captar y entender sobre eso.
Ahora, nosotros no podemos captar ni entender más de lo que Dios nos haya revelado, ¿verdad? Pero si hay una búsqueda, ¿no? Seguramente se abrirá el cuadro. Como decíamos ayer, como siempre decimos, el profeta dice esto: Dios no da otra revelación, sino más información de la misma revelación que ya nos ha dado. O sea, nos abre el panorama, nos da más información de lo mismo que Él ya nos ha dado. No es otra revelación. Entonces, en eso muchos fragmentan lo que Dios nos ha dado. Entonces dicen, no, solo cinta. Otros dicen, no, el nombre nuevo. No, otro, y bueno, y se van por la tangente y fragmentan la verdad. Pero la verdad es una, o sea, al escuchar solamente cinta es una parte, no es toda la verdad. Porque sí, es verdad, uno debe escuchar cinta, debe leer el mensaje. Cada creyente este mensaje debe oír, debe leer, debe investigar, debe escudriñar el mensaje de la hora. Pero Dios también ha puesto ministerios dentro de su iglesia local. Entonces ahí se completa el cuadro, no es que tenga una parte, no es un rompecabezas. Que uno tiene una parte, el otro tiene otra parte. La verdad es una sola. Y el Espíritu Santo siempre nos guiará a todos. No una partecita. Entonces eso es lo que pasó con los unitarios trinitarios. Uno tenía una partecita, el otro tenía la otra partecita. Y aún cuando vino el profeta le dijo, ni siquiera yo puedo decir que quedó como los unitarios. Porque ellos piensan que Jesús es como mi dedo y no es así. ¿Verdad? Dios obra en una multiforme gracia. Y no podemos enfrascar a Dios y decir, bueno, Dios es así como yo creo. No es así. Nadie tiene el monopolio de la verdad tampoco. El único que tiene el monopolio de la verdad es Jesucristo mismo. Porque Él es la verdad. Y Él puede venir a la adoradora, al creyente, y revelarle su palabra y la verdad, y guiarlo a toda verdad. Entonces vemos de que el mismo mensaje que salvó a Noé destruyó a los que no creyeron. El mismo juicio, porque a los que no creyeron fue juicio, y a los que salvó también fue juicio. ¿Qué es juicio? Es justicia, es ser justo. Entonces Noé creyó y Dios fue justo y fue salvo. Y los que no creyeron, Dios fue justo y se perdieron todos, murieron todos. Dios fue justo. Libro de Job. Gracias, Señor. Dice así, capítulo 11 de Job, solamente el verso 10. Capítulo 11, verso 10 dice así: si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Verdad? Mira lo que dice. Si él pasa, o sea, Dios, ¿no? Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? O sea, ¿quién puede decirle, no, así no, Dios? Es como yo creo, es como yo digo. Job 11, verso 10. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Proverbios. Proverbios capítulo 21. Versos 15 y 16. Dice así. Proverbios capítulo 21.
21, verso 15 y 16 dice: alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Verso 16: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Nuevamente, alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Es lo que estamos ahí justo, lo que estamos hablando sobre el juicio que Dios tuvo sobre Noé, los que no creyeron, ¿no? Alegría fue para Noé y destrucción fue para los que no creyeron. Miren, alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Capítulo 28 de Proverbios. Versos 4 y 5. Dice así: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que los guardan contenderán con ellos. Verso 5: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, porque les son reveladas. ¿Ven? Nuevamente, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Verso 5: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y las cosas de Dios se han de discernir, las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Oseas capítulo 2. Entonces vemos como la misma escritura nos declara solamente ella misma las cosas, ¿verdad? Oseas capítulo 2. Del verso 1 al 23. Esto va a ser un poquito largo, pero es muy contundente. El nombre del párrafo del texto dice: el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. ¿Y quién era su pueblo? Los creyentes de esa hora. Dice así, verso 1: decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Roama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en el que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que las dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, de aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará su camino. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no conoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo la locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie
Él la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral. Y los comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Por ahí hasta ahora ahí vamos a ver. Tremendo, ¿verdad? Pues yo cuando leía esto, porque uno también ha trabajado, ¿verdad? En lo natural, ¿no? Y cuando uno empieza a agarrar el dinero y a tener una vida medianamente bien, ¿no? Ya se olvida de las cosas. Se olvida de que es Dios el que bendice las manos del que dicen, ¿no? Se olvida. Y piensa de que hay muchos creyentes, porque he oído luego, porque yo meditaba, porque he oído muchos creyentes que dicen, bueno hermano, si yo no trabajo no como. Es cierto, la Biblia nos habla de que el hombre debe trabajar. Y si no provee para los suyos, espero que es incrédulo. Pero el creyente es llamado más allá que algo simple que cualquier persona sin Dios pudiera hacer. Que es hacer que la mano de Dios pueda moverse. ¿Verdad? Yo creo que los que estamos aquí sabemos de que Dios es un proveedor. ¿No? Sabemos de que Dios es un proveedor. Pero hay momentos que nos toca de que Dios deja de bendecir lo natural. Y uno tiene que seguir confiando como en el primer día. Y uno tiene que seguir esperando en Dios como en el primer día. Porque Dios no puede fallar a su palabra. Ahora nosotros fallamos, cambiamos. Y nadie pudiera poner su confianza en mí. Pero yo puedo poner mi confianza en Dios. Y usted puede poner también su confianza en Dios. Porque sabemos de que Él proveerá. Aún Abraham dijo lo mismo cuando dijo, Isaac le dijo, padre, aquí el leño, el fuego. ¿Más dónde está el cordero para el animal de sacrificio? ¿Dónde está? Jehová proveerá. Y a pesar de toda circunstancia adversa, él tuvo que seguir creyendo que Jehová proveería. Y si Dios le pidió a su hijo, él estaba creyendo que Dios se lo tenía que devolver porque era una promesa de Dios. Y sabemos que cuando Dios promete y las cosas no se cumplen, no es porque Dios vaya a fallar, sino porque el hombre ha fallado, sino porque el creyente ha fallado. Entonces yo meditaba, ¿no? Porque yo también estuve en ese lugar de ganar dinero y solamente ganar dinero, y cuando uno termina en eso, termina bien lejos de Dios. Y he oído, hermanos, ¿no? Hermano, yo no voy a dejar de trabajar para ir a un culto. Lo he oído. Dice, Dios sabe mi postura, mi posición, yo no voy a dejar de creer en Dios. Está bien. Pero sabemos de que la Biblia dice otra cosa. Aquí hemos leído, dice, y no sabía de que yo era, dice Dios, ¿no? Que le daba el vino, el aceite, ¿no? El lino para que se cubriera. Él le alimentaba, Él le alimenta a sus hijos. La Biblia dice que Él dice, mirá las aves del cielo que no trabajan y hilan, y Dios los sustenta. ¿No vale de vosotros más que estos pajarillos? Entonces Dios sustenta a sus hijos. Pero muchas veces los creyentes no quieren comprometerse con Dios, no quieren sufrir.
por Dios, ¿no? Porque sabemos que cuando nosotros entramos a los caminos de Dios, entramos a guerrear, a batallar, a pelear contra diablos de miseria, diablos de enfermedad, diablos de nerviosismo, diablos de mal carácter, diablos, ¿verdad? Porque allá estábamos tranquilos, total, Satanás ya nos tenía. Pero cuando venimos acá, Satanás nos empieza a dar acá, ya. ¿No? Cuando uno empieza con los caminos de Dios, es una persona nerviosa, aún el profeta declara eso. Toda persona que es llamada a ser una persona espiritual es una persona nerviosa. Pero cuando oímos los testimonios, dice, él era muy nervioso, sí. Pero cuando oímos los testimonios de los otros que vivieron en el tiempo de hermano Branham, es una persona tan dulce. Tanta paciencia, pero, o sea, dicho por él mismo, su naturaleza, dice, soy la mitad indio, la mitad irlandés, ¿no? Y cada 7 años venía un espíritu como nutria y se le metía, y lo enfermaba una semana, hasta que Dios lo libró. Pero ¿cuándo? A la final etapa de su vida. Y quizás Dios nos libre a nosotros también de ciertas cosas a la final de la etapa de vida. ¿Por qué? Porque estamos siendo coronados por Dios. ¿Por qué? Porque vamos pasando por batallas, luchas, pruebas, dificultades y estamos siendo coronados por Dios. Porque hay criterios de creyentes que dicen, no, si se le enfermó el hijo es porque están mal. No es así, hermano. Ese es un pensamiento denominacional, muy barato, ¿verdad? No, ni siquiera es escritural, ni siquiera ni medios escriturales. ¿Por qué? Porque Pablo dice, todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución. O sea que Satanás te va a perseguir, hermano. Satanás va a querer aniquilarte, hermano. ¿Verdad? Entonces no es de que si te enfermó un hijo es que vos estás mal, sino es que estás en una batalla. ¿Verdad? Satanás está tirando y quizás, bueno, son más fuertes, pero Satanás va a los más débiles. ¿Verdad? Entonces Satanás tira. Pero de todas estas cosas Dios nos libra. ¿Verdad? Porque estamos en medio de una batalla. ¿Verdad? Entonces Él viene y nos sana y nos cura. ¿Verdad? Porque Él viene a nuestra asistencia. ¿Por qué? Porque somos hombres y somos débiles. Pero Él es el que está en medio de su pueblo. Él es el sanador. Él es el proveedor. Él es mi pastor. Él es mi providencia. Él es el que está conmigo en el tiempo difícil. Que vayamos. Entonces Dios nos ayude. Verso 15. Verso 14 dice, pero de aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Veo que cuando Israel salió de la tierra de Egipto, aún el profeta dice, ellos tuvieron un tiempo pentecostal. Dice María tomó su pandero y todas las doncellas empezaron a danzar en el espíritu. Ellos tuvieron una experiencia pentecostal. Dice, porque quitaré de su boca los nombres. Perdón, verso 16. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir marido. Y nunca más me llamarán Baal, que quiere decir Señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré que mi pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada, guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y daré a lo Ami
y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. La condición del pueblo de Dios. Pero al final, ¿verdad? Al final, Dios redime a su pueblo, ¿verdad? Dice, si vamos al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice, el profeta Ezequiel habla de mi pueblo, aunque rebelde, mi pueblo infiel, rebelde, pueblo testarudo, duros de servir, pero era el pueblo de Dios. Y así nos encontramos nosotros y así se encuentra, generalizando el pueblo de Dios, ¿no? Quizás haya un hermano que no sea así, pero generalmente el pueblo de Dios es así. El pueblo de Dios es desleal hacia Dios. El pueblo de Dios es infiel hacia Dios. El pueblo de Dios es ingrato hacia Dios. Por eso el salmista dijo, no me des de más, para que no me olvide de ti. Y tampoco me des de menos, para que no blasfeme tu nombre. Sino dame lo justo. Dame lo justo. Haz justicia, dame lo justo. Trae juicio, dame lo justo. Entonces Dios nos ayude. Yo no quiero ser rico, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que Él nunca ha encontrado a los justos desamparados en sus hijos que mendiguen pan. O sea, no quiero ser rico, pero tampoco quiero andar mendigando pan. Porque la Biblia dice que Dios no permitiría esas cosas en los hijos de Dios. Él no desampararía ni permitiría que sus hijos mendiguen pan. ¿No? No quiero ser rico, pero tampoco quiero estar en esa condición. Dios, dame lo justo. Cosa que yo pueda vivir, Señor. Haz providencia en medio de la necesidad. Dame lo justo. Yo una vez, yo le comenté, ¿no? Una vez yo estaba sin trabajo. Y bueno, racionando las cosas para poder tener más días, ¿no? Racionando el alimento. Bueno, vamos a hacer un guiso. Jonathan era mayor en ese tiempo, ¿no? Digo, ayúdenme, vamos a cocinar, vos pelar la cebolla. Así. Vos prende la cocina y se bajó la llave. ¿Verdad? No tenía trabajo. Acosté la garrafa. Y lo único que me quedó fue clamar a Dios. Puse mi mano sobre la garrafa, Señor, hasta que yo pueda conseguir trabajo. Y esa garrafa acostada duró casi 2 meses. Y el día que el hermano Enrique llega con el dueño de la panadería La Juana, llega en una camioneta, me llama, dice, Javi, ¿sabes qué? Necesita limpia lata, dice. ¿Querés hacerte la changa? Sí, le digo, ¿cómo que no? Fui, hice la changa, cuando volví ya no tenía gas, porque ya te había dicho a Dios hasta que yo pudiera conseguir trabajo. Y en realidad ese fue el primer día de trabajo y ahí estuve varios años trabajando, ¿no? Varios años trabajando, donde Dios me bendijo también. Aún el hermano Juan decía que bien te va en tu viña, ¿no? Porque uno podía diezmar 2 o 3 veces por semana, ¿verdad? Gracias a Dios por la prudencia, pero uno también, yo me dediqué luego a lo material y dejé de servir, dejé de congregar, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda a todos, porque uno puede ver de que uno es desleal a Dios muchas veces. Siendo aún el pueblo de Dios, siendo uno llamado, predestinado, muchas veces uno es desleal hacia Dios. Con poco interés, no le pone todas las ganas, pero de todas maneras, acá estamos batallando, ¿verdad? Acá estamos batallando, dando lo que tenemos para dar, y Dios tiene que bendecir. Dios tiene que bendecir.
Entonces vemos de que en cada tiempo, el profeta cuando habla del empalme de los tiempos, el hermano Branham siempre nos habla sobre que hay un suceso. Y en ese suceso hay un mensaje, y en ese mensaje hay un juicio. Y él habla mucho sobre estas cosas, pero vamos a tocar sobre el mensaje de la escritura en la pared, que es el más contundente, ¿no? Pero si pudiéramos, yo no soy un maestro de la palabra, pero, o sea, con todo lo que el profeta trae, uno pudiera estar a 1, 2, 3 prédicas, pero como uno no es un maestro, ¿no? Uno lo resume siempre. Entonces el profeta, cada vez que hay un empalme del tiempo, siempre hay un suceso, ¿no? Como hablamos ayer hablábamos de que el viernes se cumplió 63 años de la aparición de la constelación de los 7 ángeles formando el rostro del Señor Jesucristo, ¿no? En los cielos, en los tiempos del hermano Branham, ¿no? Y también fue la alineación de 7 astros, ¿no? 7 planetas se alinearon. Y yo veía que los hermanos en el mensaje ponían 7 planetas a los 7 mensajeros. Está bien, yo no digo que no sea así, pero tampoco digo de que sea así. Pero lo cierto que hay en esto del profeta es que cada vez que se alinearon planetas, siempre hubo un suceso. Y algo sobrenatural sucedió, ¿no? Como el nacimiento de Jesucristo. Aún cuando nació el hermano Branham hubo una alineación de planetas, ¿verdad? O sea, un profeta para la iglesia gentil, el último mensajero a esta tierra, pero hacia la iglesia gentil, no a los judíos, ¿no? Por eso leímos también la escritura de Mateo 12, versos 14 y 15, ¿no? Donde habla también que traería juicio a los gentiles y los gentiles esperarían en él. ¿Por qué? Porque hay un mensajero a los gentiles en el tiempo del fin. Y ya ha venido, como hemos cantado, ¿no? Cristo vendrá, ¿no? A sonar la trompeta final. Pero la trompeta final ya ha sonado. Ya ha sonado. Y estamos en un empalme del tiempo, ¿no? ¿Y cuál es ese empalme del tiempo? La edad de la novia. Ahora, ¿no hemos entrado en la edad de la novia? Qué pregunta, ¿verdad? No hemos entrado al final, que no es así, sino que nosotros somos los que tienen que entrar a la edad de la novia. Así como como cada uno de ustedes tuvieron que salir la edad de la Odisea, pero la Odisea está ahí. Pero nosotros ya no estamos en la Odisea, sino que estamos fuera de esta edad de la Odisea, pero la Odisea está aquí. Hay gente que está en la Odisea también. Pero este mensaje nos ha sacado de la Odisea, ¿verdad? Ahora, ¿hemos entrado a la edad de la novia? Porque la edad de la novia es la manifestación de Jesucristo en su poder. Entonces esto es algo tremendo porque podemos hablar mucho, podemos gritar mucho y hablar mucho y ser muy profundos, ¿verdad? Pero todavía no tener eso. No hay ni siquiera esencia ni sustancia de las cosas espirituales manifestándose en medio del pueblo de Dios. Hay otros que dicen, yo he visto la nube, yo he visto la columna. La columna de fuego. Está bien. Es un tema eso, porque yo he hablado con, y es verdad, yo he visto una vez he visto un ángel parado, o sea, veníamos en culto de Dios, y yo quedé impactado, ¿no? Quedé impactado, un ángel parado, antes de que el culto comenzara. Esto hace muchos años.
paso por ahí y veo así, un ángel. Cuando vi, y volví, ya no lo vi más. Lo vi tan claro, era el ángel de Dios. Fanfarroneé sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había visto, hermanos, y decía, yo había ángeles, vi la columna, y después andaban diciéndome las palabras, y afuera. O sea, hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Entonces vemos de que cuando Israel estuvo en su jornada, como hablamos el otro día, ¿no? Israel en su jornada, cuando ellos tenían que haber entrado en la tierra prometida, pero tuvieron 40 años, el ángel del Señor iba y estaba con ellos. Pero ellos no obedecieron a la orden. Dios estuvo con ellos, pero el castigo por no obedecer y no hacer lo que Dios le dijo, Dios los mandó 40 años a vagar en el desierto. Dios los abandonó, Dios no los abandonó. Tenían sed, tenían la roca, bebían de la roca era Cristo. Tenían la nube de día para que el sol no los quemara. Tenían la columna de fuego de noche para guiarlos. Caía maná del cielo, ¿verdad? Tenían el arca, ¿verdad? Dios les hablaba, tenían su profeta, ¿verdad? Correcto. Pero todavía no habían entrado en la tierra. Y tenían que morir. Porque Dios le dijo, vosotros no entrarán, sino vuestros hijos entrarán. O sea que ellos murieron por desobedecer, no creer a Dios, murieron en el desierto. Pero Dios no los amó. ¿Verdad? Entonces en este día nosotros podemos decir, sí, maná del cielo. Yo le como maná escondido y aún está dando vueltas en el desierto. Yo puedo decir, yo bebo el agua de la roca y todavía está dando vueltas en el desierto. Yo puedo decir, tengo al profeta, oigo al profeta y todavía está dando vueltas en el desierto. Y no haber entrado en la tierra prometida que Dios me dijo que era para mí y que yo tenía que conquistar. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros en este tiempo, en este empalme. Sucesos espirituales en el empalme del tiempo. Dice así. Daniel 5:25, ese hermano Branham cuando habla sobre la escritura en la pared, dice, y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin. Estamos enfrentando algo, dice. No hay ni una pizca de duda en ningún corazón aquí, sino que hay algo que está a punto de suceder. Y nosotros los cristianos, y el reloj, el mundo no tiene la respuesta para este día, la ciencia no tiene la respuesta para este día. Y la cosa más triste, y la parte más triste es que la iglesia no tiene la respuesta. Cuando deberíamos ser el lugar a donde la gente pudiera acudir y encontrar estas cosas, pero nos hemos ido a la deriva. Ahora, en cada edad, en cada empalme de cada edad, siempre ha habido advertencia antes del juicio. Y si la gente ignora las advertencias, no queda más que el juicio. Solamente hay dos cosas, misericordia y juicio. Y cuando usted rechaza la misericordia, automáticamente tiene que venir el juicio. Y cuando pueda ver en las calles, y cualquiera puede ver en las calles y leer en los periódicos, y escuchar la radio, y todos nos damos cuenta que algo está mal. Y siendo que está mal, la Biblia de Dios nunca nos deja sin una respuesta a estas cosas. Y al ver la condición en la que nuestra nación ha entrado, y sabemos que no nos queda nada más sino juicio, y yo digo esta declaración sin pedir disculpas, si Dios deja a los Estados Unidos de América, nuestro hermoso país y hogar, y si deja que se salga con la suya sin ser juzgada, Él tendría la obligación de resucitar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlas quemado. Eso es correcto, porque somos culpables de los mismos pecados. Y nosotros aquí en Argentina somos culpables de los mismos pecados. Por cuanto la gente votó leyes
no para que los homosexuales y todo esto sea legal, ¿verdad? Y sin embargo usted le puede pegar, cualquiera le puede pegar a un predicador en la calle, pero si usted le dice a un homosexual de que es un hombre y que no es una mujer, capaz que va preso. Pero si usted le pega a un predicador en la calle, eso no tiene condena. O sea, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, de que estamos mal en esta nación. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Y entonces pueden ver que Dios tiene que actuar de la misma manera cada vez. Él no puede actuar de un modo en cierta ocasión, y cuando surge esa misma clase de crisis, la manera como Él actuó en la primera ocasión tiene que ser igual en la segunda, o Él actuó mal cuando actuó la primera vez. Nosotros somos mortales, somos de una mente finita y Él es infinito, por lo tanto nosotros nos volvemos más listos y más educados a medida que transcurren los días y las generaciones se levantan y caen, pero para comenzar Dios es perfecto. Él no se vuelve más inteligente porque Él es infinito, y entonces si el Dios infinito es llamado a actuar en escena, y de la manera como Él actuó la primera vez tendrá que ser su decisión cada vez que surge la misma crisis. Por lo tanto, si el hombre era pecador y Dios fue llamado a la escena por el pecador para que Él lo salvara, y Dios tuvo misericordia y salvó a ese pecador, cuando venga el siguiente pecador, Él tiene que salvarlo a él, o Él se equivocó cuando salvó al primer pecador. Y cuando un hombre enfermo viene a Dios pidiendo misericordia y Dios le concede a este hombre enfermo la sanidad de su cuerpo, entonces el segundo hombre que viene, Él tiene que concederle lo mismo, o Él actuó mal cuando Él le concedió sanidad al primer hombre. Por lo tanto, si el pecado tuvo que ser juzgado por Dios y Él pronunció juicio por causa del pecado, cuando ese pecado se vuelve a levantar, Él lo tiene que juzgar otra vez, o Él se equivocó al juzgarlo en primer lugar. Así que si Sodoma y Gomorra y si sus pecadores fueron juzgados de tal forma, entonces si América está cometiendo los mismos pecados, Dios le tiene que dar a esta nación el mismo juicio, o Él se equivocó cuando juzgó a Sodoma. Y en el empalme de cada edad hemos tenido varios empalmes. En el momento cuando el tiempo se termina, la habilidad del hombre falla, y a medida que nos damos cuenta en la destrucción antediluviana, miren solamente cómo poner en pequeño fundamento a lo que quiero traerles. En el mundo antediluviano, después de Caín y Abel y luego de Seth, fue levantado para tomar el lugar de Abel, representando la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, el justo. El hombre empezó a brotar a partir de esos dos muchachos. Y si notan, el hombre se volvió más sabio e inteligente, pero la astucia nunca vino a través del lado de Seth. Todos los científicos y los hombres listos, inteligentes y educados vinieron a través del lado de Caín, porque ellos habían comido el árbol del conocimiento, por supuesto, del bien y del mal, pero el otro era de un lado humilde. Luego llegó a un punto donde el mundo se llenó de grandes científicos y se tornó malvado. Sin embargo religioso, y allí vino un empalme del tiempo cuando Dios tuvo que juzgar al pecado, y cuando Él lo hizo, antes que pasara su juicio, Él envió profetas, ángeles, lo sobrenatural, grandes señales y maravillas, y luego la destrucción. Y cuando salieron los hijos de Israel, la iglesia se había enfriado, entraron allí para ser gobernantes de Egipto, y así sucesivamente. Y a la escena llegaron profetas, ángeles mensajeros, lo sobrenatural y juicios sobre Egipto. Y en los días de la venida del Señor, la iglesia se había vuelto a enfriar y el pecado había entrado en la iglesia. Entonces llegó el ángel y se les apareció a Zacarías, un profeta vino a la escena, luego se efectuó lo sobrenatural, después juicio a Israel y fue esparcido a los cuatro vientos del mundo. Y mis más amados amigos, estamos otra vez en otro empalme del tiempo. Tuvimos 1500 años de edad del oscurantismo en el catolicismo. En eso vino Martín Lutero, se enfrió. En eso vino Wesley, se enfrió. Y en eso vinieron los bautistas, se enfrió. Y en eso vino Pentecostés, se enfrió. O nunca llegó a enfriarse, se volvió tibio. Pero justo antes de este enfriamiento o tibieza de la iglesia pentecostal,
tiene que venir a la escena otra vez lo sobrenatural y profetas y grandes mensajes y la sanidad de los enfermos y la resurrección de los muertos. Es el poste de señal de Dios. Estamos en el tiempo del fin y la iglesia es tibia. Solo se están enfriando y alejando. Tiene que ser de esa manera. Dios dijo que sería de esa manera. Pero la advertencia es, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo, ¿verdad? Dios nos ayuda a nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios pueda darnos de esa revelación fresca, ¿no? Porque cuando viene la revelación es cuando el hombre creyente se enciende. Es ahí cuando uno se enciende, cuando uno ha tenido la revelación del bautismo, uno se encendió. Eso se enciende. Cuando las mujeres tienen una revelación sobre el cabello que no debe cortar, eso enciende el corazón de la creyente, de la mujer creyente, fiel a Dios, ¿verdad? Cuando la vestimenta de la mujer, ¿verdad? Eso enciende el corazón. En el hombre eso enciende el corazón, la palabra siempre encenderá el corazón de cada creyente, en el cual le es revelada. Pero Dios nos ayuda a mantenernos fieles siempre a su palabra, no a la iglesia, no al sistema religioso, no a nuestro propio parecer, sino a la palabra. Solamente la palabra es el ancla de nosotros. La palabra es el ancla de nosotros. Dios les bendiga. Hasta que yo quiero compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido. Y realmente, bueno, Dios habla como quiere también, porque quería decir otras cosas, pero bueno, siempre es Dios, ¿verdad? ¿No? Porque quizá uno dice otras cosas y capaz que hiere, uno no sabe, ¿verdad? Pero siempre es Dios, ¿no? Y en eso estamos confiando. Y hasta acá quiero compartir, y bueno, estamos grabando para compartir con aquellos que no